En la historia bíblica existió una mujer valiente que emprendió junto a su esposo una travesía marcada por la fe, abandonando su hogar y todo lo conocido con la firme esperanza de seguir un propósito divino. Aunque los años pasaban y el anhelo de ser madre parecía cada vez más lejano, ella no dejó que el dolor apagara su confianza en las promesas del cielo. Su vida estuvo marcada por largos periodos de espera y silencio, pero nunca perdió del todo la esperanza. Y cuando ya parecía humanamente imposible, cuando su cuerpo había cruzado hace tiempo los límites de la fertilidad, sucedió lo impensable. Recibió la noticia de que sería madre. No tenía 40, ni 50, tenía 90 años cuando la promesa se cumplió, y una nueva vida creció dentro de ella. Aquello que durante décadas fue motivo de lágrimas, se transformó en risa y asombro. Esta es la historia de una mujer cuyo nombre significa princesa, una figura esencial en la raíz de la fe, la esposa de Abraham y la madre de Isaac. Su legado no solo se encuentra en la sangre que transmitió, sino en la fe que sostuvo cuando todo parecía perdido. Su vida está llena de decisiones que desafiaron las promesas de Dios y aún así cambiaron la historia. Lo que pocos imaginaban es que su historia no solo giraría en torno a una promesa celestial, sino también a decisiones humanas que parecían contrariarla. En momentos de incertidumbre, Sara actuó desde el dolor y la desesperanza. Propuso soluciones que hoy podrían verse como errores, pero que, en manos del Eterno, se convirtieron en eslabones esenciales del plan mayor. La infertilidad que la marcó por años y la risa de incredulidad que brotó cuando escuchó la promesa de un hijo fueron transformadas en símbolos eternos de fe y redención. Su historia vive en las antiguas páginas del Antiguo Testamento, como un faro para quienes aún esperan que lo imposible se haga realidad. ¿Te has sentido alguna vez así? Entonces, quizás, el espíritu de esta mujer también habita en tu historia. En este video vas a comprender cómo, incluso en medio de la confusión, los tropiezos y los momentos en que todo parece perdido, pueden nacer las más profundas revelaciones del alma. Porque a veces, lo que consideramos un error o una caída es simplemente el punto exacto donde comienza el verdadero crecimiento espiritual. ¿Estás preparado para dar un paso más en tu camino espiritual? Te invitamos a ser parte de esta comunidad que crece con cada historia compartida. Suscríbete y mantente conectado para no perderte los mensajes que pueden transformar tu vida en el momento más inesperado. En una tierra lejana y floreciente llamada la ciudad de Ur de los Caldeos, donde el bullicio de los mercados se mezclaba con el murmullo de los templos, vivía una mujer cuyo destino estaba a punto de tomar un rumbo inesperado. Ella era reconocida por su porte distinguido y su hermosura serena, pero más allá de las apariencias, cargaba en silencio una herida profunda, la imposibilidad de dar vida. Su nombre era Sara, y junto a su esposo Abraham, un hombre guiado por una fe que desafiaba la lógica, compartía una existencia apacible, aunque incompleta. Sara no podía tener hijos. Sara vivía con una carga silenciosa que la marcaba profundamente. No podía concebir. En la cultura que la rodeaba, esta realidad era vista como una maldición, un estigma que la acompañaba día tras día, alimentando el peso del silencio. Lo extraordinario no fue solo que diera a luz en una edad en la que la vida parecía apagarse, sino que su historia sirviera como prueba viva de que las dudas humanas no cancelan los planes divinos. Al contrario, muchas veces los fortalecen. Lo que parecía un fracaso irreversible se convirtió en la cuna de una nación, y su vientre estéril en la tierra fértil de una promesa cumplida. ¿Te has sentido alguna vez roto por tus decisiones o por lo que la vida no te ha dado? Quizás es allí, justo en ese lugar de aparente derrota, donde tu propósito más grande está tomando forma. Mientras tanto, su esposo Abraham, un hombre de espíritu contemplativo, se encontraba un día apartado, sumido en la meditación, cuando recibió una voz que rompió la quietud de su alma. No era un pensamiento cualquiera, era un llamado sagrado. Debía dejar atrás su tierra, su casa y todo lo que conocía, para dirigirse a un lugar desconocido que le sería mostrado con el tiempo. A cambio, se le ofrecía una promesa tan inmensa como improbable. Sería el origen de una gran nación. Abraham, con una fe que no buscaba garantías, aceptó sin exigir detalles. Pero no caminaba solo. Sara, su esposa, debía tomar su propia decisión.
¿Abandonar todo por una palabra celestial? ¿Renunciar a la seguridad y comodidad por algo que aún no se veía? Aunque su corazón estaba dividido entre la incertidumbre y el amor que la unía a Abraham, eligió caminar a su lado. El viaje que emprendieron no fue simplemente de kilómetros, sino un salto de fe en medio de la incertidumbre. Los dos dejaron atrás comodidades, raíces y certezas. Junto con sus siervos y sus pocas posesiones, cargaron lo más importante, la esperanza. Pero no fue un camino fácil. Se enfrentaron a largas jornadas bajo el sol implacable, al hambre que desgastaba el cuerpo y a peligros que surgían en cada rincón del desierto. Y sin embargo, en medio de cada tormenta, Sara permanecía, no como una figura secundaria, sino como una mujer que, pese a sus dudas, sostuvo la fe. Cada paso junto a Abraham fue una afirmación de que, incluso cuando no se ve el fruto, vale la pena confiar. Porque a veces, las promesas más grandes florecen en los terrenos más áridos. A lo largo del arduo camino, Sara se mantuvo firme, reflejando una fuerza interior y una lealtad que pocos podían comprender. Sin embargo, en la profundidad de su alma, libraba una batalla silenciosa. ¿Sería posible que aquella promesa celestial se cumpliera a través de ella? Una mujer cuyo cuerpo ya había cruzado el umbral de la vejez y cuya vida había estado marcada por la infertilidad. Aunque no lo decía en voz alta, esas preguntas la acompañaban en cada paso, como sombras que se colaban en su pensamiento al caer la noche. Aún así, dentro de ella permanecía encendida una pequeña chispa, frágil, pero persistente. Era la esperanza, esa que se niega a morir incluso cuando todo lo visible dice lo contrario. Fue en este momento incierto donde comenzó realmente una historia que cambiaría el rumbo de la humanidad. Sara y Abraham no solo abandonaron su tierra natal, sino que renunciaron a sus ideas de cómo debía ser la vida, soltando el control para confiar en una dirección que no podían prever. Caminaban sin mapa, guiados únicamente por la convicción de que una promesa más grande que ellos los esperaba al otro lado de la incertidumbre. Después de un largo periodo de marcha, finalmente llegaron a una tierra desconocida, Canaán. Era un lugar distinto, con nuevos paisajes y posibilidades. Allí, en ese suelo extranjero, Abraham recibió una vez más la palabra del Altísimo. Se le aseguró que su descendencia sería incontable, como las estrellas que iluminan el cielo en una noche despejada o los incontables granos de arena que se deslizan entre los dedos en la orilla del mar. Para Abraham, esas palabras fueron un soplo renovado de fe. Pero para Sara, que aún llevaba el dolor de no haber podido concebir, la promesa se sentía como una herida abierta. ¿Cómo podía ser madre si la vida dentro de ella nunca había florecido? La contradicción entre lo que escuchaba y lo que vivía era abrumadora. Y sin embargo, ahí estaba, avanzando, creyendo a medias, dudando a ratos, pero sin dejar de caminar. Porque a veces, la fe no es la certeza absoluta, sino la decisión de seguir adelante incluso cuando el corazón se llena de preguntas sin respuesta. Porque la fe de Abraham era dura como una roca. Sara decía, ¿cómo podía una mujer marcada por el paso de los años convertirse en madre? Esa pregunta rondaba los pensamientos de Sara todo el tiempo, mientras acompañaba a Abraham, quien, firme en su devoción, levantaba altares y ofrecía plegarias al Creador con una convicción inquebrantable. A su lado, Sara sentía que su fe no era tan firme. Su corazón vacilaba entre la esperanza y la duda. En los momentos de silencio, se perdía en pensamientos sobre las promesas divinas, preguntándose si habría alguna forma de hacerlas realidad por medios humanos. El tiempo avanzaba sin señales claras, y las pruebas no se hacían esperar. En una época de gran escasez en Canaán, ambos se vieron forzados a emigrar a Egipto buscando alimento y refugio. Sin embargo, al llegar, surgió una situación inesperada que pondría a prueba su unión y la protección de lo alto. La singular belleza de Sara no pasó desapercibida. Algunos egipcios, cautivados por su presencia, informaron al faraón sobre aquella mujer forastera. Temiendo por sus vidas, Abraham le pidió a Sara que dijera que era su hermana, con la esperanza de evitar un conflicto fatal. El faraón, fascinado por su encanto, la llevó a su palacio y entregándole obsequios y atenciones. Pero lo que parecía una situación sin salida fue interrumpido por una intervención divina.
Señales y plagas comenzaron a afectar la casa del faraón, obligándolo a devolver a Sara intacta a Abraham. Este suceso fue un recordatorio impactante. Incluso en medio de engaños y riesgos, la promesa seguía viva, y Dios no había apartado su mirada de ellos. Al regresar a Canaán, algo en Sara comenzó a cambiar. Aunque aún luchaba con su incredulidad, empezó a comprender que la promesa no dependía de lo que su cuerpo pudiera o no hacer, sino del poder ilimitado del que la había pronunciado. Sin embargo, esa comprensión no apagó del todo sus dudas. El tiempo continuaba su marcha, y la espera se volvía cada vez más pesada. ¿Cuánto más podían resistir aguardando algo que parecía diluirse en el horizonte? Sara se debatía entre el deseo de creer y el temor de haberse equivocado. Los años no se detenían, y cada arruga nueva era un susurro más de que quizá aquello que esperaban ya no era para ella. Fue entonces, en medio de esa mezcla de fe herida y amor profundo, que una idea comenzó a tomar forma en su mente. Desesperada por ver cumplida la promesa, Sara concibió un plan que, sin saberlo, cambiaría para siempre el curso de su historia y de generaciones futuras. Con voz temblorosa y ojos cargados de emoción, le propuso a Abraham algo que ninguno de los dos había considerado hasta ese momento. Fue entonces cuando, con el corazón dividido entre la resignación y el deseo de ver cumplida la promesa, Sara propuso algo que cambiaría el rumbo de su historia. Sugirió a Abraham que se uniera a Agar, su sierva egipcia, para que por medio de ella pudieran tener un hijo. En la cultura de aquel tiempo, un niño nacido de una esclava podía ser reconocido como heredero dentro de la familia. Aunque la idea parecía una solución práctica, estaba impregnada de dolor silencioso. Para Sara, significaba aceptar que su cuerpo, marchito por los años, ya no sería el canal de la promesa. Abraham, confiando en la aparente lógica del plan, aceptó. Agar quedó embarazada y tiempo después dio a luz a un niño llamado Ismael. Pero lo que comenzó como una salida desesperada, pronto se transformó en una fuente de discordia. A medida que el niño crecía, también lo hacía la tensión entre las dos mujeres. Sara, al ver a Agar comportarse con altivez por haber dado a luz al hijo de Abraham, comenzó a sentir cómo la herida de su esterilidad se abría aún más. Los celos, la inseguridad y el resentimiento se apoderaron de su corazón, y los días en casa se volvieron cada vez más difíciles. Los roces entre ambas fueron en aumento, hasta que un día, abrumada por el dolor, Sara pidió a Abraham que interviniera. La tensión llegó a tal punto que Agar, angustiada, huyó al desierto con su hijo. Allí, sola y agotada, fue visitada por un mensajero celestial que le prometió que su hijo también sería bendecido, que tendría una descendencia numerosa. Conmovida por aquella promesa, Agar regresó. Aunque la convivencia no volvió a ser fácil, se intentó mantener una paz frágil dentro del hogar. Sara, mientras tanto, comenzó a ver con mayor claridad las consecuencias de haber intentado forzar con sus propias manos lo que solo el cielo podía cumplir. Su decisión, nacida del desespero, había complicado el curso del plan divino. Y sin embargo, el Eterno no se alejó. En su infinita compasión, continuaba obrando, incluso en medio de los errores humanos. Las miradas de Ismael y Agar eran un espejo que le devolvía a Sara el recuerdo de su elección apresurada. A veces se preguntaba si, con esa decisión, había cerrado para siempre la puerta de la promesa. Pero lo que aún no sabía era que su historia estaba lejos de haber terminado. A pesar del cansancio, de los años acumulados y de los caminos torcidos, el plan seguía vivo, y ella seguía siendo parte esencial de su cumplimiento. Una tarde, cuando el sol descendía lentamente y Abraham descansaba a la entrada de su tienda, tres figuras se acercaron por el camino polvoriento. Aunque tenían la apariencia de simples viajeros, había algo en ellos que desbordaba lo natural. Abraham, como era su costumbre, los recibió con amabilidad, les ofreció agua fresca y pan caliente, sin saber que se encontraba ante mensajeros del cielo. Mientras compartían la comida bajo la sombra de un árbol, uno de los visitantes pronunció una frase que detuvo el tiempo. «Volveré dentro de un año, y para entonces, Sara tendrá un hijo». Detrás de los tejidos de la tienda, ella escuchó esas palabras y no pudo evitar reírse para sí. ¿Cómo podía ser? Su cuerpo estaba envejecido,
su vientre silencioso desde siempre. Tenía casi 90 años, y el deseo de ser madre hacía tiempo se había cubierto de polvo. Pero entonces, aquel visitante, que no era otro que el Señor mismo, respondió a su risa con una pregunta que atravesó todas sus dudas. ¿Hay algo imposible para Dios? Esa pregunta no buscaba explicación lógica. Era una semilla lanzada directo al corazón, una invitación a creer más allá de lo evidente. Y en ese instante, algo se movió dentro de ella. Una chispa que llevaba años dormida volvió a encenderse, pequeña, pero viva. La promesa seguía en pie, esperando tan solo el momento perfecto para florecer. Aquel anuncio cambió el curso de la historia de Sara. Aunque aún quedaban rastros de duda en su interior, algo profundo comenzó a despertarse en su corazón. Por primera vez comprendió que la promesa no era únicamente para Abraham. Ella también formaba parte de ese plan sagrado. Por primera vez, se atrevió a imaginar lo inimaginable, que el Creador podía cumplir con ella lo que parecía humanamente inviable. Cuando los visitantes se marcharon, dejando tras de sí un aire de misterio y reverencia, Abraham y Sara permanecieron en silencio. No era un silencio vacío, sino uno lleno de pensamientos y emociones. Las palabras pronunciadas por aquellos mensajeros no fueron olvidadas. En lo íntimo de su ser, Sara comenzó a sostener una fe nueva, una que crecía lentamente como una semilla que, al fin, empezaba a germinar. La espera no terminó de inmediato, pero ahora estaba iluminada por una certeza distinta. Y entonces, contra toda expectativa, su cuerpo empezó a transformarse. Lo que parecía cerrado para siempre se abrió de forma inesperada. Día tras día, Sara sintió que algo dentro de ella crecía. No era una ilusión, era vida. Y con cada movimiento, su corazón se convencía más de que la promesa se estaba cumpliendo, no en lo abstracto, sino en su propio vientre. Pasaron los meses, y finalmente llegó el día en que el milagro se hizo visible. La tienda de Abraham se llenó de voces emocionadas, de manos que corrían a ayudar, de lágrimas que caían sin contención. Sara, con el rostro bañado en llanto, sostuvo entre sus brazos al niño que cambió para siempre su historia. Lo llamaron Isaac, un nombre que significa risa, porque allí donde una vez se rió con incredulidad, ahora reía con gozo puro. «Dios me ha hecho reír», exclamó Sara, «y todos los que escuchen esto reirán conmigo». En ese instante, comprendió que lo que el Altísimo promete, Él también lo cumple, incluso si todo parece decir lo contrario. Isaac no era solo su hijo, era la materialización de una palabra eterna, la prueba de que ningún obstáculo humano puede impedir que lo divino se manifieste. Su nacimiento no solo trajo gozo a sus padres, fue un faro de esperanza para todos los que vendrían después. Abraham, al ver al pequeño crecer, reafirmó su confianza en el pacto que había hecho con Dios. La tienda, que antes fue testigo de tantas lágrimas y preguntas, ahora se llenaba con las risas y los juegos de un niño que era puente entre el cielo y la tierra. Sara sabía que su papel no terminaba con el nacimiento de Isaac. Comprendía que debía protegerlo, nutrirlo y guiarlo con sabiduría. Ese niño era más que una bendición personal. Era la continuación de una promesa viva. Y ella, que había sido símbolo de esterilidad, se convirtió en testimonio de redención. Cada vez que lo miraba, veía más que un hijo. Veía el cumplimiento de todo lo que había esperado con el alma desgastada. Su vida, antes marcada por años de silencio, de lucha interior y de espera, ahora se alzaba como un canto que celebraba la fidelidad de Dios. Sara entendió que incluso la risa nacida de la incredulidad puede ser transformada por el Creador en un himno de gratitud. Cuando llegó el día en que Isaac dejó de alimentarse del pecho de su madre, Abraham decidió organizar una gran celebración. La tienda se llenó de música, de rostros sonrientes y palabras de felicitación. Había un ambiente festivo, una alegría que parecía envolverlo todo. Pero entre risas y cánticos, los ojos de Sara se posaron en una escena que, aunque para muchos habría pasado desapercibida, encendió una alarma en su interior. Ismael, el hijo mayor de Abraham, jugaba con Isaac de una forma que a ella le pareció burlona, casi con desdén. Lo que para otros era un simple juego, para Sara se convirtió en un presagio inquietante. Años de tensiones sin resolver entre ella y Agar revivieron en un instante.
el temor se apoderó de su corazón. ¿Y si Ismael, por ser el primero en nacer, reclamaba el lugar que pertenecía al hijo de la promesa? Movida por esa inquietud, se acercó a Abraham y le pidió que enviara lejos a Agar e Ismael. No fue una petición sencilla. Abraham amaba profundamente a su hijo mayor y el solo pensamiento de separarse de él lo desgarraba. Sin embargo, Dios intervino, asegurándole que también tenía un propósito para Ismael y que su vida no quedaría a la deriva. Sería padre de una gran nación. También él sería bendecido. Con ese consuelo en el alma, Abraham aceptó. La partida de Agar e Ismael dejó un silencio en la tienda, una ausencia palpable, pero también trajo una calma que Sara no había experimentado en mucho tiempo. Ahora, con el corazón más sereno, podía concentrarse por completo en cuidar de Isaac, sabiendo que él era el hijo por medio del cual se cumpliría la promesa. Aunque la separación fue dolorosa, Sara comenzó a comprender que los planes de Dios eran más amplios de lo que ella había imaginado. Ismael, lejos de quedar olvidado, creció en el desierto, se fortaleció y con el tiempo se convirtió en líder de un pueblo numeroso. Esto le recordó a Sara y a Abraham que la fidelidad de Dios no estaba limitada a un solo camino. Sus promesas podían abarcar incluso a aquellos que parecían haber quedado fuera del plan original. Mientras tanto, Isaac crecía rodeado del afecto y la protección de sus padres. Su risa llenaba la tienda. Sus pasos pequeños se convertían en esperanza viva. Sara lo observaba y en él veía no solo a su hijo, sino la confirmación de que incluso después del error, del conflicto y la desesperanza, Dios podía hacer florecer lo que parecía estéril. Isaac era su mayor alegría, la evidencia constante de que lo imposible, cuando está en manos del cielo, se vuelve realidad. El tiempo pasó, y Sara, tras una vida de profundas transformaciones, cerró los ojos por última vez a la edad de 127 años. Su partida fue una pérdida inmensa para Abraham, quien la lloró con un dolor sincero. Quiso honrarla de manera especial, así que compró un campo en Macpela y allí la sepultó, en una cueva que más tarde se convertiría en el lugar de descanso de los patriarcas, un espacio sagrado que marcaría para siempre la alianza entre Dios y su pueblo. Sara fue mucho más que la esposa de Abraham. Fue una mujer que se atrevió a caminar entre la duda y la fe, que cometió errores, sí, pero también los transformó en lecciones. Su historia es testimonio de que la fidelidad divina no se rinde ante nuestras debilidades, sino que las redime. Su legado no quedó solo en la sangre de Isaac, sino en el ejemplo eterno de una mujer que, aún en su fragilidad, fue elegida para algo grande. En Macpela, donde su cuerpo descansó junto al de Abraham, quedó más que una tumba, quedó un símbolo, el de una vida marcada por la fe, la lucha y la redención. Su historia cruzó los límites del tiempo, hablando aún a quienes se sienten incapaces o superados por sus circunstancias. Porque si Dios pudo obrar a través de ella, también puede hacerlo contigo. Sara fue más que una figura del pasado. Fue una pionera, una madre de naciones, una voz que nos recuerda que, aunque no entendamos el camino, el propósito siempre es más grande que la lógica. Entre lo que el ser humano no puede y lo que solo lo divino puede lograr, se encuentra la historia de una mujer cuya vida fue escenario de un milagro progresivo. A lo largo de sus días, con caídas, decisiones apresuradas y silencios prolongados, quedó claro que la fidelidad de Dios no está atada a la perfección de nuestras acciones, sino a la constancia de su carácter eterno. Sara nos recuerda que, aunque la espera puede parecer interminable, nunca es inútil. Durante años, su cuerpo guardó el vacío de la maternidad no realizada. Su edad, ya avanzada, parecía cerrar toda posibilidad. Pero en lugar de desechar su historia, Dios la convirtió en testimonio. Aquello que parecía una barrera se transformó en escenario para mostrar que su poder no conoce fronteras. Cada decisión, incluso las tomadas desde la desesperación, como entregar a su sierva a su esposo, fueron parte del tejido divino que, lejos de deshacer la promesa, la dirigieron hacia su cumplimiento. La risa que en un principio brotó como reflejo de incredulidad, se transformó en el eco de una alegría genuina. Isaac, su hijo, fue más que un niño esperado. Fue evidencia viva de que lo prometido se cumple, aunque las circunstancias digan lo contrario.
Su nombre, que significa risa, encapsula la travesía emocional de una mujer que pasó de la duda a la certeza, del ¿será posible?, al nada es imposible para el Señor. Para ti y para mí, Sara es mucho más que un personaje del pasado. Es una señal viva de que la fe no consiste en no dudar nunca, sino en seguir creyendo incluso cuando la mente no entiende. Nos invita a mirar nuestras propias historias y preguntarnos, ¿realmente confiamos en el tiempo de Dios o tratamos de apresurarlo a nuestra manera? Así como Sara descubrió su propósito en medio de la confusión, tú también puedes encontrar sentido, incluso en medio del silencio, porque, aunque no lo veas, Dios sigue obrando, incluso en los detalles más pequeños. Su fidelidad no se interrumpe por nuestros fallos. Su amor no se anula por nuestras decisiones apresuradas. ¿Y tú? ¿Hay algo en tu vida que sientes que ya está perdido o que parece imposible? Quizás, al igual que en la historia de Sara, la respuesta ya está en camino. Quizás, lo que hoy duele, mañana será motivo de risa y gratitud. No te detengas aquí. Esto no es el final, sino el inicio de un camino de transformación. Si esta historia tocó tu corazón, imagina lo que está por venir. Forma parte de esta comunidad donde la fe se fortalece y las historias cobran vida. Te invito a suscribirte si aún no lo has hecho. Comparte este mensaje con alguien que también necesita recordar que aún hay esperanza. Comenta lo que más te gustó. Y no olvides suscribirte para seguir recibiendo palabras que, quizás, sean justo lo que necesitas en el momento perfecto. Porque a veces, una historia como esta puede marcar un antes y un después de tu vida. Nos vemos en el próximo video.